Base molecular del cáncer. Importancia de las alteraciones genéticas y epigenéticas. Las pruebas sobre los orígenes genéticos del cáncer se han ido acumulando durante varias décadas. Sin embargo, solo ahora se tiene una visión completa de la magnitud de estas aberraciones genéticas, gracias a los avances tecnológicos en la secuenciación del ADN y otros métodos que facilitan el análisis genómico de las células cancerosas. La complejidad de estos datos resulta estremecedora y los mensajes que ocultan todavía no se han descifrado por completo, pero han aparecido algunos temas genómicos que con toda la probabilidad revisten de interés a todos los cánceres. Primero de ellos, el daño genético no letal es un elemento esencial de la carcinogenia. El daño o mutación inicial puede obedecer a exposiciones ambientales, heredarse en línea germinal o resultar espontáneo y aleatorio, es decir, encajar en la categoría de mala suerte. En este contexto, el término ambiental alude a cualquier mutación adquirida motivada por agentes exógenos como virus o sustancias químicas ambientales o por productos endógenos en el metabolismo celular. Segundo, el cáncer se forma por la expansión clonal de una sola célula precursora que ha sufrido daño genético, es decir, los tumores son clonales. Las alteraciones del ADN se heredan y se transmiten a las células hijas, por lo que todas las células dentro de un mismo tumor comparten el mismo conjunto de mutaciones presentes en el momento de la transformación. Estas mutaciones específicas del tumor se identifican casi siempre mediante la secuenciación del ADN, en el caso de las mutaciones puntuales, o en el análisis cromosómico en el caso de las translocaciones cromosómicas o cambios en el número de copias que se expondrán más adelante. Tercero, los objetivos principales de las mutaciones causantes del cáncer son 4 categorías de genes reguladores normales: los protoncogenes que estimulan el crecimiento y los genes supresores de tumores que lo inhiben, los genes que regulan la muerte celular programada o apoptosis y los genes que reparan el ADN. Las mutaciones que activan los protooncogenes suelen producir un aumento exagerado de una o más de las funciones normales del producto codificado en el gen, o en ocasiones imparten una función totalmente nueva al producto génico afectado que resulta oncógeno. Como estas mutaciones generan una ganancia de función, pueden transformar las células aunque exista una copia normal del mismo gen. Así pues, en el léxico genético, los oncogenes dominan sobre los genes normales. Las mutaciones de los genes supresores de tumores suelen ocasionar una pérdida de función y en la mayoría de los casos para la transformación se precisa el daño de los dos alelos. Por esta razón, los genes supresores de tumores mutados suelen comportarse de manera recesiva. Sin embargo, se conocen excepciones. A veces la pérdida de un solo alelo del gen supresor del tumor, estado denominado haploinsuficiencia, reduce la actividad de la proteína codificada en grado suficiente para dejar de frenar sobre la proliferación y supervivencia celulares. Este tipo de hallazgo indica que para la función normal se precisan 2 dosis del gen. Los genes reguladores de la apoptosis pueden presentar anomalías que determinan menos muerte y en consecuencia una mayor supervivencia celular. Se trata de anomalías del tipo de mutaciones con ganancia de la función de genes, cuyos productos suprimen la apoptosis, y mutaciones con pérdida de la función de genes, cuyos productos fomentan la muerte celular. Las mutaciones con pérdida de función de los genes reparadores del ADN contribuyen de manera indirecta a la carcinogenia, al alterar la capacidad de la célula para reconocer y reparar el daño genético no letal de otros genes. El resultado es que las células afectadas adquieren mutaciones con una velocidad acelerada, estado denominado fenotipo mutador, y caracterizado por la inestabilidad genómica. Y cuarto, la carcinogenia se debe a la acumulación de mutaciones complementarias de manera escalonada en el tiempo, en donde las neoplasias malignas muestran algunos atributos fenotípicos denominados rasgos característicos del cáncer, como crecimiento excesivo, capacidad de invasión local y capacidad para producir metástasis a distancia, que derivan de alteraciones genómicas, las cuales modifican la expresión y la función de genes esenciales e imparten así un fenotipo maligno. B. Las mutaciones que contribuyen al fenotipo maligno se denominan mutaciones conductoras. La primera mutación conductora que pone a la célula en la senda de la malignidad es la mutación iniciadora, que de modo habitual mantienen todas las células del cáncer subsiguiente. No obstante, como ninguna mutación aislada parece producir una transformación completa, para que surja el cáncer es necesario que la célula iniciada adquiera una serie de mutaciones conductores adicionales,
cada una de las cuales contribuye a su vez a la génesis del cáncer. No se conoce cuánto tiempo necesita para ello la mayoría de los cánceres, aunque el periodo parece largo. Incluso los cánceres agresivos que surgen en clínica de manera repentina, como la leucemia linfoblástica aguda de la infancia, presentan células portadoras de mutaciones iniciadoras en muestras de sangre que se tomaron hasta una década antes del diagnóstico. La persistencia de estas células iniciadas durante este pródromo preclínico tan largo es compatible con la idea de que el cáncer se origina en las células con propiedades afines a las células madre, las denominadas células madre cancerosas, dotadas de la capacidad de autorreplicación y persistencia a lo largo del tiempo. Y C, las mutaciones con pérdida de la función de genes que mantienen la integridad genómica parece constituir una etapa temprana y común de la ruta hacia la malignidad, sobre todo en los tumores sólidos. Las mutaciones que generan inestabilidad genómica no solo aumentan la probabilidad de contraer mutaciones conductoras, sino también en gran manera la frecuencia de las mutaciones sin relevancia fenotípica, las denominadas mutaciones pasajeras, que son mucho más corrientes que las mutaciones conductoras. El resultado es que cuando una célula adquiere todas las mutaciones conductoras que necesita para un comportamiento maligno, puede portar centenares e incluso miles de mutaciones adquiridas. Entonces, estos temas genómicos sobre los que se habla en la base molecular del cáncer son en sí 4. El primero de ellos es que el daño genético no letal es el elemento esencial en la carcinogenia. El segundo es que los tumores son clonales, es decir, que se forman por la expansión clonal de una sola célula precursora que ha sufrido daño genético. El tercero es que los objetivos principales de las mutaciones cancerígenas son los protoncogenes, que son los encargados de los que estimulan el crecimiento, los genes supresores de tumores, que son los que son encargados normalmente de inhibir los tumores, los genes que regulan la apoptosis y los genes reparadores del ADN. Cuarto, es que existen que para que pueda surgir el cáncer deben haber numerosas mutaciones que sean complementarias y vayan una tras de otra, es decir, de manera escalonada. Y en este apartado se establecen otros 4 en los que se hablan que el cáncer tiene características fenotípicas que son llamados rasgos característicos del cáncer. Otro en el que se dice que estas características, este fenotipo maligno del cáncer está dado por las mutaciones conductoras, de las cuales la primera de ellas es llamada la mutación inicial y todas las que le siguen hasta la conversión a malignidad son las mutaciones conductoras. Y por último, que las mutaciones que llevan a la pérdida de la función de genes que mantienen la integridad genómica contribuyen a una etapa temprana y común de la ruta hacia la malignidad, en parte porque esta inestabilidad genómica permite que sucedan no solamente muchas mutaciones conductoras, sino también mutaciones pasajeras, que son mucho más corrientes y frecuentes, de modo que para cuando una célula ya es maligna, ya tiene un comportamiento de un fenotipo maligno, tiene una cantidad enorme de mutaciones acumuladas. Entonces, una vez establecido, el tumor evoluciona genéticamente durante su expansión y progresión bajo la presión de la selección darwiniana en la supervivencia del más dotado. Desde el principio, todas las células del tumor son genéticamente idénticas y descienden de una única célula fundadora transformada. Sin embargo, cuando el tumor llama la atención clínica, generalmente tras alcanzar una masa aproximada de 1 gramo o unas 10 a 9 células, ha pasado como mínimo por 30 duplicaciones. Es muy probable que se trate de una subestimación importante, porque una fracción de las células de casi todos los tumores muere por apoptosis, y en ocasiones estas células son realmente numerosas. Durante este proceso se entabla una competición entre las células tumorales por el acceso a los nutrientes y nichos microambientales. Aquellos subclones con capacidad para derrotar a sus predecesores suelen ganar esta lucha darwiniana y dominan en la masa tumoral para acabar siendo reemplazados por otros subclones, también malignos. Esta tendencia perniciosa de los tumores a adquirir una conducta cada vez más agresiva se conoce como progresión tumoral.
En consecuencia, aun cuando los tumores malignos tengan un origen clonal, en el momento en que se manifieste clínicamente, sus células constituyentes suelen mostrar una enorme heterogeneidad genética, sobre todo los tumores con fenotipo mutador. Cualquier estudiante escéptico podría preguntarse, ¿cómo se sabe si existen en verdad subclones genéticamente diferentes en un cáncer concreto? Hoy en día Hoy están apareciendo datos a favor de esta idea derivados de estudios de tumores sólidos malignos como el carcinoma de células renales, pues se ha realizado una secuenciación extensa del ADN de varias regiones de los tumores primarios de algunos depósitos metastásicos diferentes, siguiendo las predicciones, en estudios se identificaron dos tipos de mutaciones. La primera de ellas en que las mutaciones presentes en todos los focos tumorales examinados, que con toda probabilidad estaban presentes en la célula fundadora en el momento de la transformación. Y segundo, las mutaciones singulares de un subconjunto de focos tumorales adquiridas probablemente tras la transformación, durante la proliferación y propagación del tumor. Este segundo tipo de mutación se aprovecha para crear árboles familiares tumorales que ilustran las relaciones genéticas entre los distintos subclones. Curiosamente, los subclones intratumorales divergen, al parecer, por vía genética de un modo muy similar al que en principio surgen las nuevas especies en los ecosistemas. Un ejemplo cardinal en este último son los pájaros pinzones de las Islas Galápagos, que inspiraron en parte a Darwin a proponer la evolución como el origen de las especies. En las especies, esta divergencia genética tiene lugar a lo largo de muchos milenios, mientras que en los tumores los subclones pueden aparecer y divergir en una escala temporal de años, meses o incluidos semanas. La selección de las células más dotadas explica no solo la evolución natural del cáncer, sino también los cambios de la conducta tumoral tras el tratamiento. Una de las presiones selectivas más intensas que afrontan las células cancerosas es la quimioterapia o radioterapia eficaces suministradas por los médicos. Los tumores que recidivan después del tratamiento se muestran casi siempre resistentes. Si se aplica de nuevo el mismo tratamiento, probablemente porque los tumores que residían después del tratamiento se muestran casi siempre resistentes, si se aplica de nuevo el mismo tratamiento, probablemente porque este tratamiento selecciona subclones preexistentes dotados al azar de un genotipo que les permitirá sobrevivir. Cada vez está más claro que, aparte de las mutaciones del ADN, las aberraciones epigenéticas contribuyen también a las propiedades malignas de las células cancerosas. Entre las modificaciones epigenéticas se encuentra la metilación del ADN, que tiende a silenciar la expresión génica y las modificaciones de las histonas, las proteínas que empaquetan el ADN dentro de la cromatina, que dependiendo de su naturaleza pueden potenciar o mitigar la expresión génica. En conjunto, la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas dictan qué genes se expresan, lo cual a su vez determina el compromiso y estado de la diferenciación de las células normales y neoplásicas. Las modificaciones epigenéticas se suelen transmitir de manera fiel a las células hijas, pero en ocasiones, igual que sucede con las mutaciones del ADN, ocurren alteraciones que cambian la expresión génica. La metilación aberrante del ADN de las células cancerosas da cuenta del silenciamiento de algunos genes supresores de tumores, mientras que los cambios tumorales específicos de las histonas pueden ejercer efectos de largo alcance sobre la expresión génica de las células cancerosas. Ver más adelante. Este conocimiento creciente de la importancia de las alteraciones epigenéticas en el cáncer ha abierto un nuevo camino para el tratamiento de esta enfermedad. A diferencia de las mutaciones del ADN, los cambios epigenéticos se pueden revertir con fármacos que inhiben los factores modificadores del ADN o de las histonas. De ahí el enorme interés que suscita el tratamiento del cáncer con fármacos que corrigen las anomalías epigenéticas de las células cancerosas. Se han obtenido algunos resultados preliminares alentadores. Regresaremos a estos temas a lo largo de los apartados siguientes que explican las propiedades celulares y moleculares subyacentes al comportamiento maligno de las células cancerosas.